en esta videoconferencia sobre innovación docente y TIC en la Facultad de Filosofía con el doctor Antonio Miñán Espigares de la Universidad de Granada, España, quien nos está asesorando desde hace años en el programa Innova UNA, Docentes para el Cambio del Aprendizaje, que se lleva adelante desde el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, desde la dirección académica. ¿Cómo está, Hola, doctor ¿qué Miñán? tal? Muy bien, un saludo muy cordial a todos. Encantado de hablar otra vez de innovación docente, en este caso acompañado de las TIC, ¿no? Porque entendemos que son dos conceptos que tienen que ir unidos ya en el día de hoy, ¿verdad? Así es. Yo les voy a hablar de las TIC como miembro de la Comisión Permanente de Innovación Docente y como directora del Centro de Estudios Virtuales de la UNA. Hoy las TIC están en todo nuestro contexto actual, ha permeado todos los sectores y sobre todo ha creado nuevos espacios de comunicación, que esto permite una variedad de situaciones comunicativas, una variedad de entornos de aprendizaje, donde es necesario que los estudiantes y los docentes aprendan a apropiarse, dominar estas tecnologías para ayudar a un mejor aprendizaje, para una construcción personal del conocimiento y sobre todo para promover experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en las tecnologías de la información y la comunicación. Quiero recalcar que las TIC en sí misma no es una innovación, sino que debe ir acompañado de cambios de estrategias didácticas de los profesores. Eso es indispensable y sobre todo ese apoyo, ese introducir en el aula docente hace que acompañe los procesos de innovación docente. ¿No es así, doctor Miñán? Por supuesto, ahora vamos a hablar sobre el aprendizaje y cómo los profesores efectivamente tienen que utilizar las TIC como un medio y desde luego la pedagogía también como forma de que los estudiantes se comprometan en su aprendizaje, sean responsables del aprendizaje y tengan un aprendizaje muy activo, ¿no? Hoy día es un denominador común utilizar metodologías activas en la universidad. Y yo quisiera proponer hoy, en un ámbito tan interesantísimo, en el ámbito de la filosofía, de la historia, de las ciencias de la educación, etcétera, sugerir que los profesores empiecen con una idea. A partir de ahí, luego monta su experiencia, su buena práctica y lo presenta a la Comisión de Innovación Docente a estas jornadas. Pero la idea podría ser, por ejemplo, el cine en el aula de historia. No sé si podemos utilizar, desde el punto de vista pedagógico, podríamos hablar del aprendizaje por proyectos, ¿no? Y desde el punto de vista de las tecnologías, pues podríamos utilizar... Pues podemos acompañar de blogs, de chat, de foros, de correos electrónicos, de wikis y de una innumerable cantidad de otros programas que ayudan a todo lo que es la producción del cine, la edición de estas películas. Se puede realizar nuevos elementos pedagógicos a partir de la utilización de herramientas digitales. Muy bien, pues otra idea que también podemos sugerir en este comienzo de nuestra intervención en el día de hoy podría ser el tema de las prácticas, prácticas de empresa, prácticas de la carrera, queremos decir, o también prácticas en la asignatura, ¿no? Por ejemplo, en ciencias de la comunicación, ¿cómo podríamos utilizar esta idea? Pues el docente debe planificar previamente su clase de cómo va a utilizar las TICs, debe hacer una reflexión. Siempre empezamos por preparar una guía docente donde se ve todos los contenidos de la asignatura y a partir de ahí se selecciona qué porciones de los contenidos se complementan o pueden ser apoyados con tecnologías de la información y la comunicación. Sobre todo que en esta carrera también hay estudiantes con diferentes
capacidades y, por ejemplo, puede haber un estudiante que tenga una disminución visual o que sea invidente, sin embargo puede seguir una carrera de periodismo, una carrera de asistente en comunicación, etcétera, y el docente además debe también aprender a preparar sus contenidos, sus materiales digitales accesibles. Eso aprovecho para invitar de que nosotros acá en el Centro de Estudios Virtuales estamos abriendo el 8 de agosto próximo un curso de cómo los docentes pueden hacer sus materiales digitales accesibles. Estos materiales digitales, al ser accesibles, se pueden integrar a un blog, a una página web, a plataformas virtuales de apoyo a la enseñanza, pueden preparar sus tutorías online, es decir, las diferentes herramientas que se usan de TICs acompañadas a la clase docente, ya sea en aula o ya sea apoyada a través de una plataforma virtual, ya depende de la selección del docente que el profesor haga sobre cuál es la secuencia de contenido, cómo va a enseñar, etcétera. Sí, y también animamos a que preparen sus propuestas o elaboren buenas prácticas innovadoras en relación a las aulas inclusivas, que es la acción número 6, que sugerimos también que los profesores puedan pensar en innovaciones en este sentido. Puestos a decir más ideas, tenemos las jornadas de música y poesía, es decir, en el ámbito de la lengua y la literatura, de las filologías. Podríamos también pensar en hacer concursos y también jornadas de poesía acompañadas con música. ¿Cómo podríamos desarrollar esta idea? Ahí las TIC son una extensión de la música porque se puede se pueden utilizar simuladores de estudios de grabación. Hay muy buenos programas que se pueden bajar gratuitamente y entonces graban y después le ponen los efectos musicales, etcétera. O sea, ya los estudiantes saben mejor que todos nosotros cómo hacerlo. Y pueden apoyarse en las redes sociales como el Facebook, el Twitter, pueden apoyarse con blogs y YouTube para hacer esa difusión, para hacer conocer el concurso o subir todos los materiales para estas jornadas, tanto de música como de la poesía, que se complementan ambas. Bueno, nosotros también estamos hoy poniendo un ejemplo de cómo se pueden utilizar desde dos países tan alejados como Paraguay y España, pues esta videoconferencia, bueno, y también un poco señalando esto, el uso de las TIC con el contenido pedagógico que a partir de aquí, a partir de las ideas, se pueden desarrollar. Por ejemplo, otra en el ámbito de la filosofía podría ser, de hecho, este ha sido un proyecto de innovación docente que se ha desarrollado en España, de la grabación de personajes famosos, le ponen voz a filósofos griegos. Entonces, bueno, imaginemos ahí a los alumnos seleccionando textos, haciendo proyectos, un aprendizaje por proyectos de selección de textos claves en determinados filósofos. Y la metodología y la didáctica sería el role-playing, los métodos didácticos que se utilizan, ¿cuáles son, doctor? El role-playing, ¿qué más? No, como digo, puede ser el aprendizaje por proyectos, las simulaciones, el teatro, el role-playing, por supuesto. Da de sí para utilizar una variedad de formas didácticas o pedagógicas de llevarlo a cabo, ¿no? ¿Y las TIC, de qué manera podrían Pues ser? se une con la grabación de estas voces, con la simulación, se puede incluso, si es que hacen algo de teatro, se puede filmar, se puede subir a un blog creado para el efecto, se puede subir a las redes sociales, o sea, a una página web, ya depende cuál es el medio que decidan para publicar lo que están haciendo. Vamos a todos los profesores a que empiecen teniendo ideas, teniendo buenas ideas que de alguna manera les invite a ellos también a hacer una enseñanza más creativa, ¿no? Hay una serie de aspectos básicos en la innovación docente que conviene recordar. Sobre todo, en primer lugar, nos preguntamos, ¿qué es la innovación docente?
Entonces, tenemos que recordar siempre que hay 3 notas características en toda innovación docente. Desde nuestro punto de vista, tiene que ser algo novedoso, algo, por eso estamos empezando con ideas nuevas, novedosas, ideas que procuren también que la enseñanza sea de calidad. Ahora hablaremos un poco qué quiere decir que la enseñanza sea de calidad. Y también conseguir resolver problemas de aprendizaje de todos. Toda innovación, toda enseñanza buena, de calidad, novedosa, tiene que intentar resolver algo que estamos echando de menos. Sobre todo, el hacer que el aprendizaje sea más sostenido, más significativo, como vamos a ver a continuación. Pero, ¿para qué se hace todo esto? Para mejorar el aprendizaje. ¿Cuáles son los 3 tipos de aprendizaje? Son el aprendizaje significativo, que es relacionar información nueva con la que ya posee, el aprendizaje sostenido, y es que este aprendizaje sea duradero en el tiempo, y el aprendizaje mediado, y es que los aprendizajes estén bien dirigidos y orientados por el profesor. Quisiéramos dar algunas recomendaciones para una buena docencia. En primer lugar, tenemos que asegurarnos que entienden lo que se enseña. En segundo lugar, tengo más que tiempo suficiente. Yo no sé, doctora, si en su experiencia ha podido comprobar que en la enseñanza, por ejemplo, virtual, es importante esto, es importante el acercamiento a los estudiantes, ese coaching, ¿no? Tutorías próximas y cercanas, ¿no? Creo que es importante, aparte de usar TIC, tener ese ámbito de la tutoría pedagógica bien hecho, ¿no? Sí, por supuesto, es muy importante acompañar, hacer un coaching a los estudiantes, sobre todo para ver cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus necesidades educativas, cuáles son sus necesidades de aprendizaje y acompañarles en todo este proceso. Sí, yo creo, por lo tanto, que tanto en enseñanza presencial como virtual, tenemos que cuidar de que el aprendizaje se produzca. Recuerden, que sea significativo, que sea sostenido y que esté correctamente mediado. Eso es lo que estamos comentando, de que el profesor les ayude, el profesor esté un poco atento a que ver si se enteran, si se han comprendido, y si no, puede utilizar otro tipo de estrategias, ¿no? Esto es la enseñanza, esto es la buena enseñanza. Hay 2 ideas claves que aquí les planteamos para que hagan una buena enseñanza. Una es plantearle preguntas clave y provocadoras al estudiante, y otra es la de usar métodos activos, como dijimos anteriormente, para conseguir esto, aprendizaje significativo, sostenido y mediado. De manera que Sí, recuerden. ahí quiero agregar que justamente esto de plantear las preguntas claves que sean provocadoras cuando utilizamos las TIC es muy necesario, sobre todo cuando le damos un trabajo de investigación para Internet. Las preguntas, guías, las preguntas para que hagan ellos esa recopilación de información tiene que ser pensada de manera de evitar de alguna forma el copy-paste, sino que los alumnos, en lugar de hacer copy-paste, pues busquen información y produzcan una nueva información a partir de las fuentes que el docente le indica. Perfecto, entonces ya sabemos que hay que ponerle preguntas clave y que hay que utilizar métodos activos. Estas son condiciones a partir de las cuales podemos innovar. ¿Y por dónde empezar? Empezamos por definir bien las competencias. Yo siempre me gusta recordar de que no estamos improvisando una docencia, sino que hay un planteamiento, una definición de competencias correcta y ordenadamente dispuesta desde nivel ministerial o nivel de la nación, nivel de universidades, nivel de facultades y finalmente nivel de profesores. Y todo eso son competencias que están bien diseñadas y bien definidas. Así, por ejemplo, la formación, dice el Ministerio Español, debe integrar armónicamente las competencias transversales, específicas y también las competencias genéricas. Así que tan importante es aprender
a expresarse oralmente en muchas ocasiones, como efectivamente pues aprender las competencias específicas o transversales, ¿no? Por lo tanto, empecemos por aquí, por definir bien, este es el principio, las competencias. Y el segundo punto es la metodología motivadora innovadora, donde combinamos métodos activos, estrategias didácticas y TIC, tal y como estamos aquí ejemplificando. Así, por ejemplo, vemos aquí estas áreas, doctora. Así justamente, cuando hablamos de utilizar metodologías motivadoras innovadoras, yo siempre hablo de que hay que hacer un maridaje entre la didáctica docente y las herramientas TIC que encontramos. Tiene que haber una combinación adecuada de acuerdo a la estrategia didáctica que se está seleccionando para el objetivo de aprendizaje que se tiene. Pero para esto los docentes tienen que tener competencias digitales. Estas competencias, acá les pongo las áreas más importantes, es tener competencias en la información, saber cómo identificar, localizar y recuperar la información. En la creación de contenidos, cómo editar, reelaborar y aplicar contenidos. En la resolución de problemas, saber identificar las necesidades de los estudiantes, las necesidades que hay, tomar decisiones, saber resolver esos problemas. En cuanto a la comunicación, tener competencias de saber compartir, interaccionar, colaborar, sobre todo con las redes sociales y otros medios de comunicación. Y por último, en el área de la seguridad, los docentes deben saber cómo proteger sus datos, cómo proteger la información y cómo usar de una manera segura y sostenible todo lo que está en el Internet. Y estas áreas se dividen en otras 5 competencias importantes que debe tener todo docente. La primera es la dimensión instrumental, que es aprender a manejar la computadora. La dimensión cognitiva intelectual, ser capaz de dar significado a la información que se encuentra en el Internet, saber procesarla, así como tener una dimensión expresiva, comunicacional, para poder crear contenidos en diferentes lenguajes y formas. Otra competencia es la dimensión axiológica, que es actuar con ética, con responsabilidad al utilizar las TICs. Y la última, la dimensión emocional. Aprender a controlar las emociones tanto hacia las personas o aparatos que nos rodean en el entorno tecnológico. Y acá voy a comentar rápidamente una anécdota de que una docente aquí en Paraguay comentó peyorativamente sobre una alumna suya en su Facebook. Comentó sobre una alumna que le hizo una pregunta que parece que no le gustó, que fue fuera de lugar, no sé. Lo cierto es que a través del Facebook le denigró a su estudiante. Y ahí está esa dimensión espiritual, dimensión emocional y la dimensión axiológica que debe tener un docente que trabaja con las TICs. Por supuesto, esto coincide también con lo que decía Ken Vine, ¿no? Que hay que saber escuchar a los estudiantes, tratarles con respeto, igual que los estudiantes tratan a los profesores, y estos son bases de toda enseñanza, ¿no? Pero ¿por qué innovar con tecnologías de la información y la comunicación? Pues básicamente porque las tecnologías están aquí, no se van a ir, al contrario, van a ir avanzando y desarrollándose cada vez más. Pero hoy los estudiantes necesitan tener competencias digitales y sobre todo competencias de aprendizaje crítico, que ellos puedan desarrollar, digamos, las 4 competencias de Delors, que es aprender a aprender, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir. Entonces, sobre esa base tenemos que utilizar metodologías motivadoras unidas con los métodos, las estrategias de aprendizaje y las TIC. Y sobre todo que ahora hay una nueva teoría de aprendizaje propuesta por Siemens, que es el conectivismo, donde se habla de que las redes sociales, tanto las redes, no solamente la red social, sino la red de personas, la red que se producen a través de las tecnologías,
hace que la información fluya y que haya mucha retroalimentación, y eso termina en un aprendizaje nuevo para la persona que está participando de esta manera, en una conexión con todas las demás personas en redes o en círculos, digamos, donde están participando. Sí, efectivamente el conectivismo es una de las nuevas teorías que nos dice esto, ¿no? Que el aprendizaje se produce en esas redes. Pero claro, el profesor tiene que utilizar de todo, ¿no? Tiene que combinar aprendizaje por proyectos, videoconferencias, blog, etcétera, ¿no? Así es. Y nos gustaría que usted nos comente brevemente cómo es el método del aula invertida. Aquí estamos viendo un chiste donde hacer una clase, un flipped classroom, una aula invertida. Muchas veces, bueno, acá el docente, este chiste muestra al docente que está boca abajo y entonces los chicos dicen no puede dejar de innovar. Me da a mí que el profe se está tomando muy ana tremenda lo de la clase al revés, ¿tú crees? Porque entonces el profesor entendió que tenía que estar boca abajo, ¿no? Claro, resulta que una imagen vale más que 1000 palabras y entonces lo que se le está diciendo al profesor es que le dé la vuelta a su aula y no haga lo de siempre, que es dar una clase, instruir, como estamos viendo ahí, aprender, hacer práctica, ejercicios y luego después de la clase asimilar conceptos, sino al revés, como está en la parte de abajo, ¿no? Es que antes de la clase, por eso le damos la vuelta al aula, antes los alumnos adquieren conocimiento con vídeos, con material atractivo, etcétera. Y después, durante la clase, es donde se comparte información, se dedica a otra cosa, ¿no? A compartir información, a consolidar aprendizajes, a hacer autoevaluación o hacer evaluación y detenerse en las dudas más importantes. Bueno, ahí podemos utilizar nuestra creatividad para cambiar, ¿no? Así es, y las TICs son una gran ayuda, es el medio más utilizado para poder crear esta clase invertida o esta aula invertida. Algunos de los programas que nosotros estamos utilizando aquí en la UNA para realizar la aula invertida, el Flipped Classroom, es, por ejemplo, Edpuzzle, que es una herramienta gratuita que permite crear cuestionarios que aparecen preguntas mientras el estudiante está viendo un video que incluso puede ser preparado por el docente o bien bajado de YouTube. Otra herramienta muy interesante es Rubistar, que les permite crear rúbricas de evaluación en pocos minutos y además permiten imprimir o descargar en PDF. Si a lo mejor la rúbrica no la quieren utilizar online, la pueden utilizar en la clase presencial. También está el Screenomatic, que es una herramienta para grabar la pantalla del PC y permite grabar la voz. Entonces un profesor prepara su PowerPoint y va dando la explicación y eso se graba en un vídeo, tanto la imagen como la voz del docente dando las explicaciones pertinentes. Powtoon es para hacer animaciones divertidas, fáciles, y después tenemos a Google Drive, que tiene varias aplicaciones para la enseñanza, todas gratuitas. Y yo les recomiendo utilizar mucho los formularios. Los formularios online realmente es una gran ayuda para preparar algunos tests, para preparar, por ejemplo, al inicio de una clase, saber cuáles son los conocimientos previos de los estudiantes, etcétera. Fantástico, yo ya estoy deseando utilizar el Powtoon. Es fantástico realmente, podría dar una muestra de qué es el Powtoon. Sí, lo que pasa es que no podemos conectarlo al mismo tiempo con la videoconferencia. ¿Y también con los móviles? Se está poniendo de moda el mobile learning, ¿no? El aprendizaje con los móviles, con los celulares, ¿cierto? Sí, es. El aprendizaje móvil, no olvidemos de que tenemos la ventaja de que ahora casi todo el mundo tiene un teléfono inteligente que está conectado a internet y que está conectado a muchas aplicaciones. Entonces acá propongo 9 maneras de utilizar los dispositivos móviles en el aula. Se puede utilizar como una herramienta de investigación o como una herramienta para colaborar en trabajo en grupo o al mismo tiempo o fuera de aula, como una herramienta para configurar
un entorno personalizado de aprendizaje, los conocidos PLE, o como una herramienta de comunicación, ya sea con el docente, entre compañeros, como una herramienta para interactuar tanto dentro o fuera del aula, como una herramienta de gestión de los contenidos. Se puede enviar, por ejemplo, algunos videos preparados, tutoriales, materiales a través del WhatsApp, como una herramienta para crear contenido didáctico o como una herramienta para la individualización de trabajo con el estudiante. Entonces solo el docente trabaja con algunos y utiliza diferentes medios dentro o programas dentro de estos teléfonos, o bien como un contenedor de contenido multimedia donde se gestionan textos, vídeos. Esto se puede hacer a través de Telegram, por ejemplo, que es un software que permite pasar tamaños de archivos, grandes incluso. Entonces, son muchas las maneras de utilizar los dispositivos móviles y también depende un poco de la creatividad del docente, porque muchas veces es increíble escuchar cómo el WhatsApp tiene tantas y tantas aplicaciones que ya depende de la creatividad de cada uno. Por lo tanto, podríamos decir aquello de prohibido prohibir los móviles en clase, aquello que los profesores decían, prohibido los móviles, todo lo contrario, ¿no? Hay que Todo lo utilizarlos. contrario. Sí, hay docentes que están utilizando de una manera muy didáctica, incluso cuando ven que alguien está distraído, digamos, le dice, por favor, búscame tal información ya que estás ahí con el teléfono. Entonces, eso me ha contado un docente de veterinaria que lo está aplicando. Sí, estaba pensando en las posibilidades que tienen, por ejemplo, en el campo de la historia, en hacer visitas, itinerarios exteriores y el buen uso que se le puede sacar a los móviles, a los celulares, tanto para intercambiar fotografías, intercambiar algunos textos o algunas consideraciones del patrimonio, etcétera, ¿no? Interesantes. Justamente un web quest puede ser realizado totalmente a través del teléfono. El web quest es una manera de organizar información de una manera muy didáctica y muy divertida también para los estudiantes. Yo sé que en España se está usando mucho el web quest. Ustedes lo utilizan, doctor, ¿verdad? Sí, el web quest, tal como estamos viendo en la imagen, está muy utilizado no solo en enseñanza superior, sino también en enseñanzas medias, y también en enseñanza primaria. Ahí, pues los profesores tienen ya su página web con muchos o con varios, bastantes web quest. Incluso hoy día encontramos repositorios de profesores que tienen web quest y que están a disposición en la red para usarla también con otros alumnos, ¿no? ¿Y qué me cuenta de videotutoriales para hacer un programa de radio? Usted me contó de una experiencia, por eso lo quise poner aquí. O sea, a mí me parece que utilizar los videotutoriales, es decir, hacer vídeos diciendo primero esto, segundo aquello, ¿no? Digámoslo así en términos sencillos, es un recurso que se debe de utilizar en muchos campos, ¿no? Y en el campo de los medios de comunicación, sea la radio, sea el periódico, cualquier cosa que tenga un protocolo, pues se puede utilizar un videotutorial donde incluso se puede subir a YouTube y el estudiante puede verlo una y otra vez de cómo se hace un determinado procedimiento, ¿no? En este caso hemos puesto aquí el ejemplo de un programa de radio, ¿no? Pero puede Sí, ser inclusive cómo se videotutoriales. conecta a Internet. Las radios ya están conectadas a Internet hoy día. Exacto, cómo hacer un programa de radio en Internet, ¿no? Así Y es, como eso podemos así es. encontrar muchos ejemplos. Sí, también cómo se hace cine, qué pasos hay que seguir, ¿no? Eso también se puede protocolizar, se puede hacer un vídeo pues indicando todos los pasos, o sea, como vídeo tutorial o también como un vídeo, ¿no? En fin, hay También varios hay programas. programas, también hay programas que permiten hacer los storyline o los guiones de cine. Ujú. Bueno, estamos ante un mundo realmente apasionante e interesante para hacer cosas novedosas, ¿no? La educación a distancia también deberíamos de comentar algo sobre la formación docente, ¿no?
Así es, nosotros desde el CEBUNA, el Centro de Estudios Virtuales, estamos dando formación docente en e-learning, incluso estamos haciendo coaching personalizados, los docentes que quieren abrir sus aulas virtuales con el CEBUNA, nosotros le damos la capacitación y la acompañamos en todo el proceso pedagógico, haciendo un coaching, reuniéndonos con ellos y guiándoles. Así también estamos dando cursos de cómo hacer videos tutoriales, cómo preparar sus recursos educativos digitales, recursos pedagógicos que después lo podemos subir a la plataforma. También cómo buscar recursos educativos en abierto, que eso es el futuro actual y que está avanzando cada vez más en el mundo, donde hay repositorios con diferentes contenidos, diferentes recursos educativos preparados por otros profesores. Hay incluso todo un mundo de intercambio de estos elementos pedagógicos. Y también no nos olvidemos que existen los MOOC, que son los cursos masivos, abiertos, donde ofrecen gratuitamente un sinfín de cursos de formación dirigido a los docentes, tanto en pedagogía como en didáctica, como en lo que uno quiera estudiar, incluso en las áreas de ciencias y otras áreas. Y también está la gamificación, que está entrando con fuerza. Nosotros todavía en Paraguay estamos iniciando. La gamificación es que los alumnos usando las TICs aprenden a través de juegos, se hacen simulaciones y se enseña la materia pues jugando. Sobre todo hay muy buenas experiencias en cuanto a la historia, en que se hacen juegos basados en la historia y así los alumnos van aprendiendo los datos, las fechas, los sucesos, ¿no? Y finalmente recordar que tenemos plataformas como el Moodle para apoyar las clases presenciales. Tenemos la herramienta de videoconferencia como esta misma que estamos haciendo ahora, en que estamos mostrándole a los docentes cómo se puede hacer una videoconferencia y se puede hacer una presentación, una exposición de temas para el aprendizaje. Me imagino que todos están aprendiendo ahora mismo escuchándonos a nosotros. Sí, el Adobe Connect, que por cierto es una herramienta magnífica que tiene la Universidad Nacional a disposición de poder ser usada tal y como estamos haciendo ahora, ¿no? Bueno, tienen ante ustedes un montón de ideas, un montón de cosas realmente, de herramientas novedosas. Los MOOC, por ejemplo, están siendo ahora mismo motivo de dos modelos. Uno que es un poco el profesor, es el que los MOOC saben que son cursos masivos y abiertos, ¿verdad? Entonces está viendo un modelo que es el profesor sigue teniendo la directriz del curso y diseña los materiales y dirige, etcétera. Y hay otro MOOC, otro modelo de MOOC mucho más atrevido, donde los propios estudiantes, imagínense un curso en su asignatura muy abierto a muchísima participación de gente de este país, de otro país, de muchos sitios. Masivo. Y entonces los propios estudiantes se organizan entre sí, incluso evalúan por pares, etcétera. Es un modelo más atrevido, digamos, ¿no? Pero bueno, en esa dirección están las universidades avanzando, tanto en el modelo más tradicional, digamos, como en el modelo más atrevido, vamos a llamarle así en este momento, ¿no? Así es, yo quería complementar lo que usted está diciendo, doctor Miñán, con que para que haya una inserción efectiva de TICs en la educación superior, se tienen que dar en 3 ámbitos esta inserción. Y estas son a nivel institucional, a nivel curricular y a nivel de aula. Cuando hablamos de a nivel institucional, significa que la facultad en sí tiene que hacer un programa de inserción de TICs, por lo menos a 5 años, un plan de adquisiciones de infraestructura, de formación de recursos humanos, de formación de los docentes, para que también puedan pasar al segundo nivel, que es el nivel que tiene que ser el nivel de currículum, que tiene que ser elaborado al mismo tiempo. Es decir, si vamos a insertar las TICs, el currículum también tiene que estar preparado para que esas TIC estén insertadas transversalmente y también a nivel de evaluación.
que esté reglado de alguna manera una evaluación online, que esté reconocida en el currículum. Y a nivel de aula es el nivel de que el docente ya está integrando y está utilizando esos recursos TIC apoyados por los directivos de la facultad, apoyados por esa infraestructura que pone la facultad. Porque si no tenemos un buen internet en la Universidad Nacional de Asunción, en las facultades, en las filiales, poco podemos hablar de la inserción de las TICs. Muchos docentes están haciendo a pulmón, están poniendo incluso de su bolsillo el chip, el módem, ¿verdad?, para poder trabajar. Los estudiantes están trayendo cada uno lo que se llama traer su computadora con su internet, y eso se tiene que pensar y hacer un plan. Yo sé que desde el rectorado se está planificando aumentar la inversión en TICs, pero yo le insto a todos los decanos, a los directores que nos están escuchando ahora, pues que hay que pensar en esa inversión, porque sin eso no va a poder ser posible estar al mismo nivel que otras universidades. Y si nosotros, como Universidad Nacional de Asunción, queremos seguir siendo pioneros, queremos seguir siendo el modelo de educación superior, ser una de las mejores universidades en el país y seguir rankeando a nivel internacional, pues el uso de las TIC es primordial, y para eso es importante invertir en infraestructura. Sí, totalmente de acuerdo. Podríamos hablar de las dos cosas, innovación y TIC, es decir, a nivel institucional y a nivel de aula, a nivel de equipo de profesores. Yo diría que las dos cosas. Es posible y es necesario que a nivel institucional, la institución, la facultad, ponga en marcha iniciativas y recursos para que se hagan innovaciones utilizando TIC, y al revés, que los profesores con sus iniciativas particulares, la sumatoria de esas iniciativas particulares van a empujar, si se me permite el término, van a procurar, a fomentar que también la institución cambie. Por ejemplo, y ya voy directamente a un ejemplo ya invitando a que los profesores y los oyentes preparen sus propuestas, sus buenas prácticas innovadoras. ¿Cómo se hace esto? Entonces, en primer lugar, si se me permite ejemplificar, diríamos que primero hay que poner el título. El título, ahí, sigan ustedes por favor el formato que tienen en el tríptico. Aquí un título puede ser la e-mediación en la enseñanza semipresencial en atención a la diversidad. Bueno, atención a la diversidad es una asignatura que hay en Ciencias de la Educación, y bueno, le ponemos énfasis al ámbito de la mediación electrónica en la parte semipresencial. Equipo de trabajo, pongan nombre y apellido de todas las personas que intervienen en el trabajo. Palabras clave: mediación, B-learning, atención a la diversidad, estudio de casos. Voy a ir un poco deprisa para invitarles a que luego sean ustedes los que ya pongan su título, pongan su equipo, pongan las palabras, elaboren ya la propuesta, escríbanla para presentarla a las jornadas. La acción, no se olviden, en este caso es una acción 1 de innovación en la enseñanza virtual, pero tenemos 7 acciones. Puede ser acción en las prácticas, otra acción en orientación y tutoría, etc. Los antecedentes, bueno, en este caso había poca profundidad de conocimientos, la adaptación al espacio europeo de educación superior, puesto que el ejemplo que les estoy poniendo es un ejemplo en una asignatura aquí en España, la acreditación de la titulación y dificultades de los estudiantes para generalizar los conocimientos. Bueno, imaginemos que estos son los antecedentes, se describen, se relatan, se redactan bien, etc. Objetivos, pues puede ser para 3 años. Aquí también quiero hacer yo una matiz muy importante, que es que les invito a que hagan planificación de la innovación, diciendo: este año voy a hacer esto, al año siguiente le incorporo otra cosa, etcétera, ¿no? Entonces hagan una planificación por lo menos a medio plazo. En este caso, el objetivo general, uno de los objetivos generales, era mejorar la mediación en la tutoría virtual. A partir de aquí diseñamos otros objetivos específicos. La descripción del trabajo, pues ya hacemos una tabla diciendo los porcentajes, los créditos, etcétera, y una descripción del trabajo detallada.
La clave de este ejemplo que les estoy poniendo, y quisiera poner énfasis aquí, está en la metodología. Una metodología variada, pero que intenta conectar unas cosas con otras, de tal forma que lo que se hace en los seminarios presenciales y lo que se hace en los estudios de casos virtuales y en la clase teórica, etcétera, todo lo que ven ahí, todas las cantidades de actividades que tienen que hacer los estudiantes, se conecten, ayuden a los cambios cognitivos, al aprendizaje sostenido, ¿no? A que un estudiante que está haciendo un trabajo de campo descubra que eso que está poniendo en práctica allí lo estudió en teoría o lo estudió en el seminario o en el material o en el vídeo que se le proporcionó, etcétera. Esto yo diría que es una clave para que se podía extrapolar a todas las asignaturas, porque realmente para mí el aprendizaje tiene que ser un aprendizaje conectado. Conectado en este sentido, no en el sentido que hablábamos antes, sino en un sentido de conectar unos campos, unas actividades, unas tareas con otras. No se olviden de poner el cronograma, de incluir el cronograma con el reparto de tareas en el equipo de trabajo y los productos que finalmente se obtienen es algo visible. O sea, que piensen en su innovación, en su buena práctica innovadora como algo que ofrece productos finales, resultados. Por ejemplo, las guías docentes, los programas de las asignaturas debieran tener un formato igual, ser completas, estar actualizadas y estar en la plataforma web. Materiales en la plataforma Moodle, también que estén con la calidad necesaria, con la accesibilidad necesaria también. La selección de los casos, las rúbricas de evaluación, todo esto son productos que vamos a ir obteniendo y que vamos a ir redactando en nuestro trabajo finalmente. También, por último, la valoración final, donde tengamos evidencias de que, si, por ejemplo, se favorece la generalización, que era lo que buscábamos, o se mejora la conexión con otras materias, o se adquiere competencias para la profesión, o se produce la conexión de aprendizajes, todo lo que teníamos previsto en los objetivos. No se olviden incluir la bibliografía y con esto van a tener ustedes ese formato completo de propuesta de innovación docente, utilizando las TIC. De manera que, bueno, doctora, espero haberles ilustrado, haberles animado a nuestros oyentes para que en todo este campo de la historia, de las ciencias de la educación, ciencias de la comunicación, las letras, la filosofía, enriquezcan a la una con sus buenas aportaciones, ¿verdad? Es, doctor Miñán, y recordar siempre que las TIC por sí misma no es una innovación, tiene que ir acompañado de la práctica docente y del buen uso de las didácticas. Pues muchas gracias, estamos a disposición. Muchas gracias, doctor Miñán, y bueno, ahora si la audiencia quiere tomar nota, pueden escribirnos al Cebuna para anotarse a los cursos que estamos abriendo próximamente y para estar en contacto con la Comisión de Innovación pueden entrar a la página web que es www.innova.una.pi. Ahí están las bases y condiciones de las jornadas de innovación docente y también otras informaciones que les pueden interesar. Incluso esta videoconferencia ha sido grabada y va a ser subida a la página web que está conectada a nuestro canal de YouTube, donde ponemos todas las videoconferencias realizadas con el doctor Miñán. Así que muchas gracias a todos por la atención y hasta muy pronto. Les esperamos en las jornadas de innovación docente. Muchas gracias, doctor Miñán. Muchas gracias. Saludos.